¿Me oís bien y todo esto, no? Para comenzar. ¿Se me ve la pantalla y esto ya? Sí, sí. Vale. Bueno, pues estábamos en el tema de el análisis en el espacio de estados del comportamiento dinámico de sistemas. Era un equivalente, recordad, al tema 1 en el cual recordábamos todo el tema del modelado, pero mediante ecuaciones diferenciales. Bueno, a partir de ahí estuvimos viendo algunas definiciones y vimos el modelado y las propiedades y creo que nos quedamos por aquí. Vamos a continuar. Recordad, sistema, entradas, salidas, diferenciamos entre acciones de control y perturbaciones. Y también las salidas podían ser variables que medíamos o variables que queríamos controlar. Es decir, variables que queríamos que tuvieran algunas propiedades determinadas. Bueno, estuvimos recordando viendo cómo hacer el modelado. En el caso de sistemas físicos, para aquellos que teníamos ecuaciones sencillas y conocidas, diferenciábamos entre las que eran dinámicas, aquellas que hablaban de la evolución del estado, las que había alguna derivada, y las estáticas, que eran relaciones muchas veces para cambiar de sistemas de tipo, por ejemplo, en el caso del par magnético, pues para pasar de parte eléctrica a magnética o mecánica, y tendríamos también fuerza electromotriz inducida, que sería que nos llevaría a cabo el sentido inverso. De una ecuación mecánica de movimiento pasaríamos a una tensión en voltios. Y estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo habría que conseguir esta representación, que consistía, en el caso monovariable y lineal, en escribir la derivada de cada una de las variables de estado como combinación lineal del resto de estados y entradas. Y llegábamos a una notación matricial como esta. Lo mismo para definir las salidas, los sensores, y al final teníamos este modelo de aquí. Bueno, estuvimos viendo algunos ejemplos y vimos luego cómo extenderlo al caso multivariable, que consistía en que en este caso íbamos a obtener una matriz completa A, una matriz completa B, que nos iban a decir cómo afectaban los estados a la evolución de los mismos y las entradas a la evolución de los estados, y de ahí podíamos ir deduciendo el tamaño de las matrices. Esta iba a ser n por n, es decir, hablaba de la evolución de n estados a partir del valor de n estados, y esta matriz B hablaba de la evolución de n estados a partir de las m acciones de control. En el caso de las salidas, las ecuaciones ya no tenían derivadas, eran simplemente ecuaciones estáticas que nos decían las salidas que son en función de los estados y las acciones de control o entradas. Y en este caso teníamos que la matriz C tenía un tamaño P por N, porque nos decía cómo cambiaban los P sensores o señales que queremos controlar o estudiar a partir de los N estados. Y la matriz D tenía un tamaño P por M, porque nos decía cuánto valen los P sensores a partir de las M acciones de control. ¿Vale? Bueno, ahí están los tamaños recordados otra vez. Lo vimos para otro ejemplo. Vimos el concepto de transformación lineal. Bueno, vimos otras definiciones para otros sistemas. Vimos el tema de la linealización, cómo se llevaba a cabo en estos casos. Dejamos un ejercicio para practicar en casa. Y vimos las propiedades. Primera propiedad que vimos, la controlabilidad, que nos dice si es posible llevar el estado donde queramos aplicando las acciones de control necesarias. Para resolver ese problema aparecía la matriz de controlabilidad, y decir si ese problema era factible o no consistía en decir si la matriz de controlabilidad tenía el rango necesario, el rango completo, el rango que nos permite obtener que nos permite poder llevar los n estados donde queramos. Para esto la matriz tenía que tener rango n. Luego teníamos cómo se calculaba eso en MATLAB y cómo se extraía el subespacio no controlable, de manera que si ese subespacio no controlable, que lo teníamos aquí, era estable, decíamos que el sistema por lo menos era estabilizable. No todo lo puedes controlar, pero aquello que no controlas, por lo menos él solo converge a cero. Bueno, vimos la misma problemática con lo que se conocía como observabilidad, que era a partir de los sensores, ¿puedo yo deducir qué estados tengo en el sistema? Bueno, estuvimos analizando el problema y veíamos que llegábamos a una matriz que había que invertir. Entonces, para ver si esa matriz nos podía llevar a la solución, teníamos que ver si era de rango n, tanto como estados. Entonces decíamos que si el sistema era
Si la matriz de observabilidad tenía rango n, el sistema era observable. Es decir, a partir de los sensores yo puedo deducir el valor que toman los estados en cada instante de tiempo. Bueno, vimos un concepto dual y decíamos que podíamos obtener una transformación lineal del sistema tal que nos dejara aquí el subespacio no observable, y decíamos que si un sistema es no observable, por lo menos podremos decir que es detectable si aquello que no podemos observar por lo menos converge a cero. Bueno, y luego al final vimos que todo esto realmente era un tema de cómo habíamos modelado el sistema, porque no es ninguna propiedad, digamos, física. Entonces, bueno, en algunos casos sí, pero, en fin, que lo normal es con tus actuadores controlar tus salidas. No, el tema de los estados es una cosa que ha de quedar interna para modelar, etcétera. Con lo cual, cuando hacemos operaciones con sistemas, para evitar que existan estados no observables o no controlables, lo mejor es aplicar lo que se conoce como realización mínima, que consiste en cancelar polos y ceros, al fin y al cabo, en el caso de modelados en función de transferencia entrada-salida. Recuerda que este comando lo utilizábamos siempre en temas anteriores, ¿vale? Por ese motivo. No habíamos visto de dónde venía esa idea, pero bueno, ahora ya la conocemos. Bueno, vamos a ver ahora la equivalencia entre representaciones. Pues resulta que cuando yo tengo una representación interna, es decir, un sistema definido por estas ecuaciones, con condiciones iniciales nulas, yo puedo aplicar la transformada de Laplace de manera que, como solo hay una derivada, esto acabará llevándonos a coger el vector de estados, ponerlo con su transformada de Laplace, y como hay un único puntito aquí, a todos los elementos multiplicarlos por s. Que esto es lo mismo que multiplicar por un escalar s todo este vector, o multiplicar por S, la matriz de identidad, y todo eso multiplicado por el vector, ¿vale? Bueno, todo lo otro que no tiene derivadas, la transforma de Laplace es simplemente copiar, pero las variables dependen de Laplace en lugar del tiempo. Aquí no lo he puesto, pero esto es del tiempo, del tiempo, del tiempo, del tiempo, del tiempo, del tiempo. Bueno, si de aquí despejamos X, fijaros que primero sacaríamos todo lo que tiene X a la izquierda y nos quedaría S por X menos A por X aquí a la izquierda, o lo que es lo mismo, S por la identidad menos A, todo ello por X, y para despejar de ahí la X premultiplicaríamos por la matriz inversa, de manera que de aquí podéis intuir o hacerlo a mano como ejercicio que X de S es igual a Si menos A a la menos 1 por B y por U de S. ¿Vale? Creo que es sencillo de despejar, no hace falta que lo haga, os lo dejo como ejercicio. Bueno, finalmente, esa definición de X que extraemos de aquí la podemos sustituir aquí abajo, y entonces finalmente llegamos a cuál es la relación de Y con respecto a U. Y nos queda todo esto, que es lo que conocemos como matriz de transferencia, lo que nos dice cómo la salida evoluciona a partir de la entrada. ¿Vale? Es decir, a partir de cualquier modelo que tuviéramos A, B, C, D del sistema, con la transformación lineal que quisiéramos hacer, llegaríamos a esto. Podéis comprobar que si en vez de C, I, A, y B y D pusiéramos aquí C, A, B y D que vinieran de cierta transformación lineal, ¿recuerdan las transformaciones lineales cómo funcionaban? Si pusiéramos cualquier otro sistema de estos y aplicáramos todas las transformaciones lineales estas, veríais que el resultado, vuelvo a donde estaba, veríais que el resultado es el mismo, se irían cancelando las transformaciones lineales. Esto significa que el paso de espacio de estados a función de transferencia nos lleva a una función de transferencia única. Es decir, la matriz de transferencia, lo que habíamos trabajado hasta ahora para modelar un sistema, ese modelo es único, no hay otra manera de expresarlo. Como mucho puedes cambiar los polinomios para que en vez de ser potencias crecientes de S, pues sean decrecientes. Como mucho puedes escalar numerador y denominador para que lo que vaya suelto sea el 1, el coeficiente, el término independiente, o sea la S elevado a n. Puedes hacer esos cambios, pero realmente la función de transferencia es la misma. Bueno, si os fijáis, de la matriz inversa que tenemos que aparece aquí, de su definición de matriz inversa, que aquí la recuerdo, que era la matriz adjunta traspuesta dividida por el determinante de esa matriz, eso nos lleva a que si hiciéramos esta operación, bueno, con D igual a 0, pasando de la D de momento, lo que tendríamos es que en el numerador nos quedaría esto, aquí donde pone inversa aplico esta ecuación, y nos queda en el numerador esta parte. Entonces el numerador nos quedaría C por esta cosa aplicado a SI menos A por B,
Y en el denominador nos quedaría el denominador de SI menos A, con lo cual el denominador de la función de transferencia coincide con el determinante este de aquí, S de Laplace por la identidad menos la matriz A. De ahí podemos sacar propiedades muy interesantes y necesarias para entender el funcionamiento del modelador en espacio de estados. Y esto es que coger el denominador e igualarlo a cero era lo que se conocía como ecuación característica. En este caso, la ecuación característica es coger este determinante e igualarlo a cero. Llamábamos polos a las raíces de la ecuación característica, es decir, a aquellos valores de S que hacían que el denominador fuera cero. Eso ahora coincide con los valores de S que hacen que este determinante valga cero. ¿Alguien me recuerda qué nombre tenía eso respecto a una matriz? Si yo cojo una matriz cualquiera, calculo este determinante con aquí cierta variable, llamémosle S o lambda, la que queráis, y despejo esos valores de S o lambda tales que este determinante vale cero, eso tenía un nombre, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se le llamaba a esos valores? ¿Os acordáis de cálculo matricial? ¿Raíces? O no, No. no. Raíces son los valores que hacen cero un polinomio. Aquí estamos hablando de una matriz. Quiero No. saber los valores. ¿Valores característicos? Sí, por ahí va. Bueno, normalmente lo llamamos valores propios. Sí, en alguna bibliografía a veces también ponen valores característicos, sí. Bueno, de ahí salen los valores propios y los vectores propios, que en inglés lo nombráis también como eigenvalues. Yo creo que esto, cuando hacéis cálculo en estructuras que se resuelven muchas ecuaciones, sistemas de ecuaciones, yo creo que eso lo utilizáis, ¿no? Esa idea. Me suena. Pero bueno, si no en matemáticas, en cálculo, en las asignaturas de los primeros cursos también lo veíais. Resumen, los polos de la función de transferencia, que era con lo que trabajábamos hasta ahora, para decir si un sistema es rápido o es lento, en función de si los polos eran oscilatorios, o sea, eran complejos, reales, tal, es el equivalente a hablar de los valores propios de la matriz A de la representación interna. Bueno, primera apreciación. Vamos a continuar. En el mundillo de las funciones de transferencia partíamos, cuando hablamos solo de entrada-salida, partíamos de una ecuación diferencial de orden n de un sistema que tenía esta pinta, combinación lineal de derivadas igual a combinación lineal de derivadas, pero de la entrada en vez de la salida. Y la idea es ver si esto lo podemos pasar a la formulación A, B, C, D. Bueno, realmente la solución no es única, ¿vale? Y para ello, para poder centrar un poco el tiro de cómo crear esas representaciones internas, existen lo que se conocen como realizaciones. Está la realización mínima que hemos visto antes. Bueno, pues están las realizaciones canónicas que cumplen por lo menos una de las dos propiedades, o ser observables o ser controlables. Bueno, en este caso, cuando tenemos una ecuación diferencial o una función de transferencia, recordad que esto sería una función de transferencia que tendría en el denominador s elevado a n, a sub n menos 1 por s elevado a n menos 1, bla, 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 a sub 1 por s más a sub 0. Y en el numerador tendría b sub n menos 1 por s elevado a n menos 1, bla, 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 b sub 1 por s más b sub 0, ¿vale? Imaginaos una función de transferencia con esos elementos, podríamos decidir una realización canónica como esta, definiendo los estados cada uno como derivado es igual al siguiente estado, hasta el último, que sería igual, digamos, a algo así como el término este que tenemos aquí, en el numerador, en el denominador, digamos, de la función de transferencia, más la acción de control U, ¿vale? Bueno, finalmente, la salida ahí sería esta combinación lineal de los estados. Bueno, el que dedujo esto, vamos a dejarlo estar, pero la cuestión es que eso nos lleva a que de una función de transferencia o de su ecuación diferencial equivalente, que sería esta, que tuviera la pinta que fuera, se pueden construir las matrices A, B, C y D de esta forma. Aquí pongo toda una columna de ceros, aquí pongo una matriz de identidad de tamaño n-1, fijaros que no está ni esta fila, ni esta columna, ni esta fila. Y aquí pondríamos los coeficientes, ¿vale? Los coeficientes, primero tendríamos que plantear la ecuación diferencial, fijaros bien en que esto fuera un 1, ¿eh? Lo digo, habría que hacer ahí los cálculos necesarios. Y pondríamos ahí la función de los términos, esto aparecería en el denominador, estos coeficientes los pondríamos aquí. La matriz B tendría esta pinta, todo ceros y un 1. La matriz C tendría esta pinta, todos los coeficientes que aparecerían en el numerador de la función de transferencia. Y finalmente de 0.
Normalmente la D siempre va a valer 0 en un sistema, si no es que es un controlador. Bueno, por ejemplo. Pero yo sigo sin entender, Nacho, porque en el test una pregunta que es en la que me he quedado, porque era esto y todavía no lo habíamos visto, te pedía, dada la GDS, que sacaras el elemento, uno de los elementos el elemento 1,1 de la matriz C, por ejemplo, creo que era. Entonces, no sé cómo a partir de la función GDS, expresada como GDS igual a... No sé si me explico. Ahí va. Te sigo, te lo iba a comentar ahora. Vale. Está en la transparencia siguiente, pero bueno, lo adelanto por si ya ha generado duda. Bueno, la idea es la siguiente. Aplicando la transformada de Laplace, si aplicáis la transformada de Laplace a todo esto, esto nos queda s elevado a n, ¿vale? Más a sub n menos 1 elevado por s elevado a n menos 1. ¿Lo veis? Más a sub 1 por s y aquí finalmente a sub 0 suelto, ¿no? ¿Correcto? Y esto de aquí arriba, bueno, paso de todos estos, sería b sub 1 por s más b sub 0. ¿Vale? Todo esto multiplicado todo por I de s. Y todo esto de la derecha multiplicado todo por U de s. ¿Vale? G de s, por definición, es I de s dividido U de s, ¿no? ¿Lo veis? Con lo cual, yo puedo obtener de una ecuación diferencial la función de transferencia. Simplemente, si ahora cojo U de s y lo paso allí dividiendo y esto lo paso allí, pues me queda aquí arriba el b sub 1 por s más b sub 0. ¿Vale? Bueno, y a la izquierda más términos, si los hubiera. Y aquí abajo me queda s elevado a n más bla, 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 más a sub 1 por s más a sub 0. ¿Lo veis? Es lo mismo que te den la función de transferencia que te den la ecuación diferencial. Eso, digamos que ese problema que comentáis, simplemente se trata de que estudiéis lo del tema 1. En el tema 1 se hablaba representación entrada y salida dada una ecuación diferencial, la función de transferencia, la relación es esta que tenéis aquí. ¿La veis todos? Está aquí. ¿Sí? ¿Está claro esto ya? Pero ahí, ¿por qué i elevado a n es cuando haces Laplace, por qué es s elevado a n i de s? No es su derivada, ¿no? ¿Cómo? ¿Repite? O sea, i elevado a n en ecuación diferencial es el primer término. Sí. ¿Por qué cuando le aplicas Laplace es s elevado a n i de s? Por las propiedades que tiene la transforma de Laplace. Propiedades. Derivada. Cuando yo derivo, me aparece Claro, s por x de s. Cuando claro, derivo, pero me i aparece de s s, cuadrado por x de s. pero i de s no es la derivada, ¿no? No, a ver. Pero i de s, perdón. Las derivadas solo aparecen en las señales temporales. O las integrales. O los retardos. En la transformada de Laplace, esa variable nunca tiene puntito arriba. Ya, ya, ya. ¿Vale? Entonces no De entiendo. hecho, la transformación es esa. Es pasar de una ecuación diferencial con derivadas a una ecuación algebraica con variables que forman Sí, polinomios. sí, sí. Pero i elevado a n. Es que no es un elevado a n. Eso está entre paréntesis. Ay, vale, vale, vale. Vale. Es la Esto, derivada. sí, esta Vale, notación y esta es la misma. Si no, le hubiera vale. quitado el paréntesis. Vale, sí, sí, sí. Vale, gracias. Es que no puedo enumerar los puntos, ¿sabes? O sea, yo puedo poner ningún punto, un punto, 2 puntos, 3 puntos, pero ya Ya, ya. 4, 5 y 6 no sé cómo se pone. Entonces se usa esta notación. Vale, vale, vale. No lo había visto. Gracias. Pero bueno, que al fin y al cabo es lo mismo que esto, ¿eh? O sea, es lo mismo. ¿Vale? ¿Está claro? Esto que es esto sí que lo veis claro, ¿no? Sí, 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 que es que no lo había visto, perdona. Los paréntesis era por eso, porque no es elevado a, es derivado n veces respecto al tiempo. Bueno, aquí tenéis la clave de cómo pasar de esto a esto, ¿de acuerdo? Continuamos con el tema en el que estábamos.
¿Vale? Entonces, ¿está clara la idea? Que primero habría que pasar de aquí a función de transferencia o al revés para reconocer los términos y luego llegaríamos a esto, ¿vale? Una cosa, lo que he comentado, que si esto no tiene aquí un 1, si no tuviera esto un 1, os tendríais que transformar vosotros la función de transferencia para que tuviera un 1. Yo qué sé, si aquí hay un 7, pues divido izquierda y derecha por 7 en el caso de ecuación diferencial. En el caso de ser una función de transferencia, polinomio arriba y abajo, pues divido por 7 arriba y abajo. Esa idea está claro, ¿no? No hay que insistir en ello. Para llegar a un s elevado a n en el denominador y entonces ya aplicar esta idea. ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí. Sí, Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, pero que nos pueda ayudar para entender esto. Por ejemplo, esta nomenclatura parece que no cumpla con la función de transferencia típica que estamos siempre trabajando, la de primer orden, ¿no? Entonces, imaginaros una GDS que fuera K partido 1 más tau por S, ¿no? ¿Lo ves? Bueno, esto es lo mismo, si aplicáis la transformada inversa de Laplace, es lo mismo que, para que nos quede claro, es lo mismo que tau por i punto, como aparece S, y punto, más i igual a k por u. ¿Correcto? ¿Vale? Bueno, pues ya sea aquí o ya sea aquí, la cuestión es que tendríamos que hacer un cambio. En este caso, esto lo podemos reescribir como k partido tau partido S más 1 partido tau, ¿vale? O en el caso de la ecuación diferencial, pues i punto más 1 partido tau por i más k partido tau por u. ¡Ay, perdón! Perdonad, que se ha quedado esto, no se ponga la goma esta. Vale, esto por i igual, quería decir, a k partido tau por u, ¿vale? Vale. ¿El orden del sistema cuál es en este caso? ¿Qué orden tenemos? ¿Cuál es la máxima derivada de la i? ¿Cuánto vale? 1, ¿vale? Bueno, pues fijaros que este término aquí habíamos dicho que era una matriz de identidad de tamaño n-1, ¿correcto? n-1, ¿qué significa? Que esto es de tamaño 0, es decir, no existe. Con lo cual, esto de aquí, que también era un vector de tamaño, un vector de ceros, de tamaño n-1, digamos que tampoco existe. Es decir, al final todo esto se reduce a un único elemento, concretamente a este. Este es el que multiplicaba al término independiente, que en este caso, y luego iríamos poniendo en las potencias crecientes, que en este caso, si lo miramos aquí, el término independiente es este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo veis eso? Con lo cual, la matriz A en este caso daría simplemente... Fijaos que hay que ponerle signo menos cuando lo tenemos de esa forma, daría simplemente menos 1 partido por tau. ¿Vale? La matriz B, lo mismo. Esto de aquí son n-1 ceros, con lo cual la matriz B, ¿qué pinta tendría? Un 1, porque lo dice así la forma canónica, un 1, ¿vale? Y la matriz C, ¿qué pinta tendría? La matriz C tendría la siguiente pinta. Aquí tenemos B0, B1, B2, que en este caso, ¿qué tenemos? Solo tenemos B sub 0, solo hay término sin derivadas, ¿lo veis ahí? Con lo cual, C sería directamente K partido tau. Y la matriz D, 0, no existiría. ¿Ha quedado clara la idea para un caso ultra sencillo? ¿Vale? Y bueno, extender esto a más n, bueno, pues simplemente toca poner estos ceros, la identidad, estos ceros, etcétera, ¿vale? ¿Avanzamos? ¿Se ha quedado claro esto? Bueno, esto se conoce como la realización canónica controlable. Es decir, cuando tú a partir de una función de transferencia decides utilizar esta representación interna, lo podéis comprobar, pero se puede asegurar que esta realización cumple con que siempre es controlable. ¿Vale? Pero al fin y al cabo viene de esto. Yo con este 1 de aquí, lo que tengo es que con mi acción de control yo puedo modificar este estado que me queda aquí abajo.
¿vale? Pero a su vez, al modificar este estado por este 1, ese estado afecta al estado siguiente. Este estado, si yo lo puedo cambiar por el 1 que vendría aquí, afecta al siguiente, bla, 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 bla. Así, al final lo que vemos es que desde una acción de control yo soy capaz de cambiar todos los estados. ¿Veis la idea? Bueno, finalmente, vamos ahora a otra equivalencia. En este caso, parto de la función de transferencia en vez de la ecuación diferencial. Es lo mismo, está completamente igual. Lo he puesto cada transparencia de una manera para que veáis la equivalencia. Y yo de esta función de transferencia, o lo que es lo mismo, de esta ecuación diferencial, yo puedo pasar a esta realización canónica que ahora se llama observable. Se parece mucho a la otra, pero como dándole la vuelta. Es como dual. En la de antes, fijaros, teníamos aquí todos los elementos del denominador. Aquí eran todos ceros y un 1 y aquí todo el numerador. Bueno, pues ahora es como si lo rotáramos todo eso. Y nos queda aquí todos los elementos del denominador, aquí la identidad, aquí todos los elementos del numerador y aquí un único 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta forma de rellenar, que tenéis que entender esto como una matriz de identidad de tamaño n-1, un vector de tamaño n-1, estos ceros son de tamaño n-1. Bueno, pues esto es la realización canónica observable. Fijaros que si este numerador de aquí, imaginaos que el sistema es de orden 8, pero que aquí solo hay un numerito, ¿vale? Eso significa simplemente que todos estos elementos son 0. Lo digo que no busquéis el b sub n-1, pues si vale 0, vale 0. ¿Vale? Sí, no está. Y donde tienes que tener un 1, Nacho, perdona, es en lo que multiplique a la SN, ¿no? Dijéramos. Sí, aquí. O sea, vale, perfecto. Lo que Okay. Imaginad, si queréis, podemos, para ya dejarlo claro de todo, pero bueno, a ver, que realmente es algo así que se puede entender, pero imaginaos que aquí hubiera un 7, ¿vale? Yo ese 7 me lo tengo que quitar de encima. Entonces, tengo que repetirlo todo, solo que cada elemento, arriba y abajo, divido por 7. ¿Vale? Es decir, ahí dejaría un 1 y ahora este elemento, el a sub n-1, pues me quedaría dividido por 7. ¿Vale? Por s elevado a no sé qué, y así con todos. ¿Vale? Y los de arriba lo mismo. Cada vez subí de estos, tendría que dividirlo por 7. Y sería respecto a esta función de transferencia que tiene todos los coeficientes divididos por 7, para quitarnos esto, con esta nomenclatura, con la que haría la realización, ¿vale? Vale. Bueno, en sistemas multivariable hay que unir las realizaciones de cada elemento SISO para obtener la representación. Es mucho más lioso el tema y pasamos. La cuestión es que las realizaciones, como veis, hay infinitas, hay más canónicas que no vamos a ver, hay otras que se llaman de Jordan, que consisten en obtener los valores propios de la matriz A y ponerlos en una diagonal, y ves ahí todos los polos en tirereta en la diagonal, y toda la matriz B es completa y la matriz C es completa, es otra forma, hay muchas formas, pero no vamos a entrar en ello, ¿vale? En la asignatura, pero que lo sepáis. Entonces, en MATLAB, por ejemplo, ¿cómo trabajaríamos con esto? Pues para crear un objeto función de transferencia, pero que venga definida por las matrices ABCD en lugar de con polinomios de S, lo que hacemos es usar el comando ss de state space y le ponemos entre paréntesis las matrices. Tienen que cuadrar los tamaños, porque él las empaqueta y ve si cuadran los tamaños o no. Cuadrar los tamaños es un poco la pinta que veis aquí. La matriz C, el tamaño que tiene el número de columnas tiene que coincidir con el número de columnas que tiene la matriz A. Y la matriz B, el número de filas que tiene que coincidir con las filas de la matriz A. ¿Vale? La matriz D tiene que coincidir en columnas con B y en filas con C, como si entre todas construyeras una nueva matriz ABCD empaquetada. Y luego el número de columnas, esto es monovariable, pero el número de filas que pudiera tener C ya nos dice el número de sensores, y el número de columnas que pudiera tener B ya nos dice el número de actuadores, y la matriz D simplemente ha de ser consistente con esta y con esta, con las filas de este y con las columnas de este. Bien, bueno, entonces si eso no cuadra, él te lo dice. Bueno, finalmente, al revés, si queremos extraer los datos ABCD a partir de un objeto, hay un comando ssdata para extraerlos, o directamente, esto es un objeto y podemos extraer sus propiedades. .a, .b, .c y .d nos devolverían las matrices que ya te las vuelves a guardar donde quieras o hacer con ella lo que sea. ¿Vale? Podemos transformar de state space a función de transferencia, es decir,
esta ecuación matemática que a partir de valores numéricos A, B, C y D incluidos en las matrices te devuelve una matriz de transferencia que depende de la letrita de la variable compleja S, eso lo podemos hacer con este comando, tf. Tf lo transforma. Bueno, recordad que el comando tf también aceptaba, en lugar de objetos de este estilo, también aceptaba numéricamente poner vectores con los numeradores, los coeficientes del numerador y el denominador. ¿Vale? Y al revés, también podíamos extraer de ahí eso. Recordad también que podemos hacer matrices de transferencia con la letra S, como hemos hecho hasta ahora con estos comandos. Y esta representación multivariable, mimo, se puede pasar a espacio de estados con la realización que le da la gana a MATLAB, con la que sea, nos sirve, con el comando statespace. ¿Vale? Bueno, y finalmente, si queremos no pasar por objetos MATLAB y solo trabajar con números, para pasar de los números ABCD a los coeficientes de los polinomios está este comando y el otro del revés. Bueno, voy a poner sistemas sencillos, por ejemplo, un integrador, el modelo matemático sería simplemente este, ¿eh? Fijaros que no aparece A por X, no aparece A por X porque la salida, que es X directamente, es la integral de U, con lo cual no ha de depender de la propia X. Un sistema de primer orden, que tuviera esta pinta, nos llevaría a este modelo. El polo aparece directamente ahí con signo menos. Fijaros, en el ejemplo que hemos hecho antes, que creo que lo he borrado, que hemos puesto K partido 1 más tau por S, que es otra manera de expresar los sistemas de primer orden, ¿vale? En ese caso, bueno, aquí faltaría una B, si acaso, para poner ganancia, que no hemos puesto. En ese caso, ya habéis visto cómo quedaba la cosa. Esto era menos 1 partido tau, ¿de acuerdo? Aquí poníamos un 1 y aquí poníamos K partido tau. ¿Vale? Bueno, en un sistema de segundo orden estándar que, por ejemplo, tuviera esta pinta, podríamos utilizar una de las canónicas o también se puede utilizar esta de aquí, que como veis no es canónica, pero nos permite ver de forma inmediata la frecuencia. Ahí. Bueno, en los sistemas LTI con retardo, para obtenerlos en espacio de estados, es un poco más lioso porque él tiene que crear memoria para esos retardos, pero una cosa que podemos hacer siempre es, hacemos la aproximación del retardo por PADE, que eso nos crea polos y ceros, que eso al fin y al cabo se transforma, en el caso de representación en espacio de estados, en que aparecen nuevos estados, que son al final y al cabo los que tienen la información de esos polos y ceros de la aproximación de PADE. Es decir, el concepto PADE también lo podemos aplicar a la representación interna. Bueno, vamos a ver ahora cómo se interconectarían con esta representación subsistemas para crear sistemas que incluyan los subsistemas. Por ejemplo, vamos a ver la interconexión en serie. Imaginemos una entrada U, una salida I, y yo dentro de esto lo tengo definido con dos subsistemas. Uno que me habla cómo voy de U a Y1 y otro que me habla cómo voy de U2 a Y, donde Y1 y U2 es lo mismo, ¿no? Simplemente he llamado Y1 a el concepto salida del sistema G1 y he llamado U2 a la variable conceptual de entrada del sistema G2. Es lo mismo. Bueno, tendríamos cada uno de los sistemas definidos de esta manera, ¿vale? Con su notación. Bueno, pues ahora lo único que haríamos es, fijaros que para este primer sistema, Y1 vendría dado por C1 por X1, los estados del sistema 1, ¿vale? Con lo cual, cuando yo ahora represente X2, aquí tendría X2 punto, igual a sub 2 por X sub 2, ¿vale? Más B sub 2 por U su entrada, que es U sub 2. Que U sub 2 hemos dicho a su vez que era Y1 y era todo ese chorrito. Bueno, si solo sustituimos, nos generaría, por ejemplo, este término de aquí y este término de aquí, ¿vale? Bueno, y así si lo sustituís todo nos acaba quedando esto. Entonces, fijaros, para la matriz A acaba creándose así. No solo aparecen las matrices A independientes en la diagonal, sino que aquí hay un término de interacción y es que la salida del primer sistema, ¿vale?, interactúa con la entrada del segundo sistema. Por eso aparece ahí el B por C. ¿Vale? Bueno, en fin, y todo eso lo podéis deducir el resto. Bueno, cuando estamos en serie, lo que tendríamos aquí es que la salida final del sistema es la suma de las dos. ¿Vale? La suma de las dos, para sumar los dos estados que tendríamos aquí,
C1 por X1 más C2 por X2, simplemente eso nos lleva a esta nomenclatura. Y lo mismo con las Ds. Sin embargo, aquí ahora las matrices sí que aparecen en forma de diagonal, y luego el hecho de que la acción de control es la misma para los dos subsistemas hace que aquí pongamos las matrices B en columna con la única entrada. ¿Vale? Bueno, el caso de realimentación tendríamos que sustituir y despejar, no lo voy a hacer, pero tendríamos esta pinta, ¿eh? Esta pinta aquí. Bueno, lo que es importante de esta pinta, que podemos observar que difiere respecto de la representación entrada-salida, es que aquí no hay nada invertido. ¿Os acordáis la fórmula en sistemas entrada-salida? C por G dividido 1 más C por G. O en multivariable, pues con inversas. C por G por la inversa de la identidad menos C por G o lo que fuera. Aquí no aparece nada invertido, ¿eh? Solo aparecen ecuaciones con sumas y multiplicaciones, ¿vale? Importante. Bueno, vamos a recordar ahora cómo sería la respuesta temporal. ¿Cómo era la respuesta temporal de sistemas? En función de los polos y ceros, solo que ahora en vez de en función de polos y ceros hablaremos en función de valores propios. Pero vamos a ver lo mismo que ya vimos en el tema 1. Bueno, la solución de la ecuación diferencial, esta que tenéis aquí con esta condición inicial, es esta de aquí. ¿Vale? Que esto lo habéis estudiado en las asignaturas de cálculo y tal. La evolución de la salida será C por X más D por U, pues sustituimos la X por todo este chorizo y tenemos esto. Bueno, esto nos lleva a entender que hay una parte de respuesta libre y hay una parte de respuesta forzada. Fijaos que la respuesta libre solo depende de la matriz A, que lo que tenía como característico eran los valores propios, o lo que eran los polos, y la respuesta forzada tiene que ver con la matriz A y con la B, que si os acordáis, cuando lo estudiamos en entrada-salida tenía que ver con los ceros, con lo cual los ceros están relacionados con la matriz B y su relación con la matriz A. ¿Vale? Bueno, recordad que la respuesta forzada en un sistema definido por una función de transferencia sometido a una entrada U era igual a... Primero obteníamos IDS como G por U y luego aplicábamos la transformada inversa de Laplace, donde U era la transformada de Laplace de la señal de entrada. Con lo cual, esto de aquí, digamos que es equivalente a toda esta cosa de aquí. Bien, recordad, la función de transferencia de un sistema se puede expresar con un numerador y un denominador, que resulta que su relación con ABCD era esta, y de ahí sacamos que, recordando que los valores propios de una matriz son los valores lambda, tales que el determinante este de aquí se anula, tenemos que los valores propios de la matriz A es lo mismo que las raíces del denominador, que esto es lo que por definición se llamaban polos de la función de transferencia. ¿Vale? La respuesta temporal hemos visto que depende de esta exponencial, y esta exponencial, bueno, ya habéis visto en otras asignaturas de cálculo cómo se obtendría, pero se obtenía, os lo recuerdo así vagamente, como el sumatorio de exponenciales de, en lugar de matrices, de escalares que eran los valores propios de esa matriz A. No sé si os acordáis de esa idea. Que creo se llama... no sé si es de Cauchy o Taylor, no me acuerdo ahora muy bien la descomposición esa, ¿vale? Cómo obtener la exponencial de una matriz. Bueno, fijaros, la exponencial de una matriz que se realiza de esta forma, al final está relacionado con los valores propios. Voy a ver si por aquí en algún sitio me lo indica. Bueno, todo partía de esto, que si tú puedes coger una matriz y diagonalizarla, resulta que la exponencial de la matriz consistía en que esos elementos para diagonalizar salían fuera de la exponencial y solo tenías que elevar a la exponencial los términos de la diagonal, ¿vale? Eso nos lleva a que la matriz exponencial era como el sumatorio de los valores propios, ¿vale? No sé muy bien, aquí no lo explica, pero en fin, he encontrado lo que me hubiera gustado. Pero bueno, eso es una idea que la podéis repasar de las asignaturas de cálculo, etc. Entonces diremos que un sistema es estable si la parte real de los valores propios, que es lo mismo que cuando decíamos los polos, los valores propios de la matriz A son negativos. Diremos que el sistema es oscilatorio si hay algún valor propio con parte imaginaria no nula. Por ejemplo, para un valor propio cualquiera que tuviera esta pinta, pues se me ha quedado esto ahí abierto.
Se me ha quedado la barra esta visible. Perdón, se me ha movido esto. No sé qué pasa aquí, no sé cómo quitar esto. No sé, se me ha quedado enganchado. Bueno, lo veis bien igualmente, ¿no? Bien. ¿Me seguís? Sigo conectado y todo bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno, estábamos aquí en lo de la respuesta. Es que me corta, no sé qué me ha pasado aquí, pero me corta esto. Me corta las últimas líneas. Perdonad, no sé qué está pasando. Nada, no hay forma. Vale, en fin, entonces la respuesta temporal de los sistemas al final es una combinación lineal de exponenciales de esos valores, de los valores propios, de manera que tienen esta pinta. Entonces, para un valor propio que tiene parte real y parte compleja, la pinta es esta, y lo mismo que decíamos con los polos, la velocidad de respuesta va a depender de la parte real y las oscilaciones dependen de la parte compleja. Aquí teníamos, aquí estoy simplemente recordando, esto ya lo vimos, la relación que hay entre, en lugar de hablar de polos, ahora hablo de valores propios. La relación que había entre los valores propios y la respuesta libre, si eran reales negativos, tenían esta pinta, si eran reales negativos, pero con parte compleja, tenían esta pinta. Si era un integrador, o lo que es lo mismo, un valor propio en cero, la respuesta libre es quedarse donde está. ¿Vale? Si teníamos valores propios complejos, la respuesta oscilatoria pura. Si tenemos valores reales pero positivos, es inestable. Y si hubieran polos complejos, además, parte compleja además, sería inestable. Sí. Recordad siempre que la respuesta ante escalón, en vez de la respuesta libre, para entender esta gráfica, la respuesta ante escalón es simplemente integrar lo que os sale aquí. Recordad que la respuesta ante escalón de un sistema como esto, pues tenía esta pinta. La respuesta ante escalón de un sistema como esto tenía esta pinta. La respuesta ante escalón de un sistema como este es la integral de esto, que es una rampa, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a recordar ahora lo mismo que vimos en trasalía, pero en espacio de estados. ¿Cómo estudiar la ganancia estática o lo que es el valor final, cómo predecirlo en un sistema dado por su realización ABCD en lugar de su matriz de transferencia? Entonces, partiendo del origen, la ganancia estática nos indica el valor que alcanza la salida al cabo de mucho tiempo. Que para una entrada constante U, eso nos va a predecir que la salida va a tener esta pinta. Y queremos ver cómo calcular esto, la ganancia estática. Es la relación entre los valores en el equilibrio. ¿Cómo la calculamos? Pues en representación interna simplemente tenemos que hacer la derivada igual a 0, igual a por x más b por u en el punto de equilibrio. Despejamos de ahí x. ¿Quién me sabe decir cuánto vale x? ¿Cuánto vale x ahí? ¿Cuánto vale x barra de esta ecuación? ¿Me lo decís alguien? Menos b por u por la inversa de a. Ha sido un poco agresiva la resolución que has hecho. Ibas bien, pero no es así. Tú has dicho que x barra es menos b por u por la inversa de a. ¿Vale? Ah, no, la inversa va al lado de b, ¿no? Ah, vale. Ahora sí. Eso sí. Esto aquí, no. Esto tiene que ir premultiplicado ahí. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Bien. Luego recordad que la salida era igual a c por x más d por u, con lo cual, si calculamos esto en el equilibrio y donde pone x barra, introduzco esto que hemos calculado aquí a la izquierda, si se lo metemos ahí, al final nos queda esta expresión. ¿De acuerdo? Bien, pues todo esto de aquí es la ganancia estática del sistema. ¿Vale? Que en representación entrada-salida, recordad que se calculaba como la matriz de transferencia G de S evaluada en S igual a 0, G de 0. ¿Vale? Es decir, esto coincide con G de 0 en la representación entrada-salida, es decir, con Laplace. Bueno, la ganancia instantánea
recordad que era la variación brusca. Bueno, recordad bien esto, ¿eh? Esto era S igual a 0. En el caso multivariable lo calculábamos, perdón, en el caso contraforme en Laplace, modelado entrada-salida que decimos, lo calculábamos como G de 0, ¿vale? Ahora vamos a ver la ganancia instantánea, ganancia directa, que era aquello que nos decía si la salida iba a cambiar bruscamente cuando cambiara bruscamente la entrada U. Bueno, pues ¿cómo se calcula? Pues en representaciones directamente el término de. Fijaros, cuando hemos visto el modelado, hemos dicho que la Y depende de U con D. Con lo cual, esta matriz D es la que nos dice cuando cambia U, cómo cambia de forma directa la Y. No pasa por una pendiente, por una derivada para predecir, para decir en un futuro dónde estará, sino que lo dice instantáneamente. ¿De acuerdo? Entonces, la ganancia directa es el término D. Recordad que en el caso de la representación entrada-salida, eso lo calculábamos como G de infinito. Es decir, mirábamos si había el mismo orden de S arriba y abajo. Y si volvemos al tema 1 para repasar esta idea, eso aquí lo veíamos, lo vimos aquí, la ganancia instantánea como G de infinito, ¿no? Y estuvimos viendo las representaciones temporales en función de eso. ¿Qué es esto de aquí? Fijaros, está azul, que tiene el mismo orden de S arriba y abajo. Lo que teníamos era un cambio instantáneo. Y la ganancia directa se calculaba en S infinito, que en este caso da 1 partido 2. ¿Vale? Esto significa que este sistema, si le hubiéramos aplicado un modelado en representación interna, lo hubiéramos transformado, hubiera dado de 0,5. En este caso hubiera dado 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Vale? Bueno. Vuelvo al tema 3. Entonces, ¿cómo definimos y analizamos sistemas en MATLAB? Pues para definir un sistema, ya hemos comentado que haríamos esto. Para obtener la ganancia estática, podemos aplicar la fórmula anterior, esta de aquí, o hay un comando en MATLAB que ya nos lo devuelve, que es dcgain. dcgain hace ese cálculo por nosotros. La ganancia directa es directamente extraer la matriz del sistema, que si la tenemos numéricamente, pues sería eso. Si lo tenemos en un objeto, pues ponemos punto D para extraer esa matriz. Los polos, si tengamos como tengamos el sistema, él entiende ya lo que son, está el comando pole, da igual que esto sea en state space que en transfer function, lo devuelve, pero recordad que hubiéramos obtenido lo mismo si hubiéramos hecho el cálculo de los valores propios de la matriz A en la representación interna, es lo mismo. Y los ceros se calculan con el comando cero que ya vimos. Para la representación de la respuesta sirven los mismos comandos que ya vimos y da igual que aquí le pongáis una función de transferencia que un sistema en ABCD, MATLAB lo entiende igualmente. Porque de hecho ya habéis visto que es equivalente. Y de hecho también podemos utilizar Simulink, que en ese caso tiene una caja que es state space y tú le pones, en vez del sistema LTI aquel que vimos, que se lo podéis poner si es un objeto de este tipo, también hay otro objeto en el cual le pones A, B, C y D directamente, ¿vale? En MATLAB Simulink. Que eso lo abro y así luego lo enseño. Bien, finalmente, dado un modelo no lineal del cual tuviéramos las ecuaciones diferenciales no lineales, podemos obtener la respuesta temporal aproximada igual que hicimos en entrada-salida. Primero obtenemos el punto de funcionamiento, obtenemos variables incrementales no solo para la entrada y la salida, sino también para el estado. Obtenemos el modelo linealizado, que nos habla de cómo evolucionan las variables incrementales, ¿vale? Con la entrada delta U obtenemos la evolución de delta X y de delta Y y finalmente recuperamos la variable real, la Y, quitándole el punto S de funcionamiento, ¿vale? Esto es lo mismo que hicimos en entrada-salida. Bueno, en el caso de Simulink, lo que os quería comentar es que hasta ahora para simular sistemas hemos utilizado esta caja de aquí, los LTI Systems. ¿Os acordáis? Que aquí poníamos la función de transferencia o objeto G, el que fuera. Fijaros que de hecho él aquí ya te lo indica, que puedes poner lo que quieras. O sea, nosotros los que lo escribimos fuera con la S, que es más cómodo, pero él ya lo pone aquí, un objeto de tipo TF. También podríamos poner un objeto de tipo state space. Se lo comería igualmente. Pero hay más formas de poner sistemas en MATLAB. Aquí en los sistemas continuos, uno puede poner sistemas en forma de polos y ceros. Y aquí tenemos
simplemente vectores con los que poner los polos que tiene el sistema, los ceros, la ganancia, si es monovariable, multivariable. Podemos poner también los coeficientes. En el bloque este transfer function, uno puede poner los coeficientes del denominador, sería equivalente a esto que estábamos haciendo. Y de forma equivalente, MATLAB Simulink también tiene otro bloque, que es este de aquí, sistema state space. Y uno puede poner un objeto, puede poner aquí un sistema para simular donde únicamente tiene que poner los campos numéricos con matrices de A, B, C y D. Pincharíais aquí y aquí pondríais la matriz, que la podéis poner tal cual, 1,2, punto y coma, 3,4, fuera. Y el resto de matrices lo podéis poner así o que estén definidas en el state space y ahí solo poner la letrita A, B, lo que fuera, ¿vale? Bueno, esto, comentarios respecto al software que tenemos para tratar todo esto. Bueno, con esto ya hemos acabado el tema 3, que veis que no era tan complicado, solo que hay que pensar en temas de matrices. Y aquí tenéis el cuestionario que hace referencia, tiene preguntas respecto a eso. ¿Cuántas entradas tiene este sistema? Bueno, pues lo sabéis. ¿Cuántas salidas tiene este sistema? Bueno, pues sabéis identificarlo. Si se tiene esta función de transferencia, haz una realización canónica controlable y dime cuál es el elemento tal de la matriz tal. Bueno, pues ya sabéis lo que habría que hacer en ese caso. Se tiene este sistema en representación interna. ¿Cuál es la ganancia estática? Lo acabamos de comentar. Tenemos este sistema en forma de función de transferencia. Bueno, haz una realización canónica observable y dime cuál es el elemento tal de la matriz B. Ya sabéis cómo habría que hacerlo. Tenemos esto. ¿Cuál es la ganancia estática? Bueno, pues ya está claro. Tenemos esto aquí. ¿Cuál es la ganancia entre la entrada tal y la salida tal? Tendríais que, dentro de la matriz de ganancias estáticas, identificar esos dos números concretos. O sea, esa posición concreta, que te habla de cómo evoluciona la salida 2 con la entrada 1. Bueno, aquí otro. ¿Cuál es la ganancia directa entre la salida tal y la salida, entre la entrada tal y la salida tal? Lo mismo. Tenéis que ver qué es la ganancia directa o instantánea, no la estática. Y ver entre estas dos señales concretas cuál es el elemento a tener en cuenta, ¿vale? Tenéis aquí un conjunto de matrices, pues tenéis que decir, este sistema es observable, es controlable. Es observable pero no controlable. Es controlable pero no observable. No es ni una cosa ni la otra. Pues calculáis sus propiedades y tenéis que indicar ahí el numerito. 1, 2, 3. Habría que poner un número ahí. Tenéis que elegir cuál es el correcto, ¿vale? Bien. Bueno, este ejercicio, este y este, bueno, pues es lo mismo, ¿vale? Eso es lo que os pido para que para que repaséis este tema y sería la parte de evaluación continua correspondiente, ¿vale? ¿Alguna Nacho. duda respecto de este tema 3? Nacho, una pregunta. Sí. ¿Los cálculos para este cuestionario se pueden hacer a mano o se necesita MATLAB también? Se pueden hacer a mano. A lo mejor el de observable y controlable, que hay que obtener el rango de matrices y multiplicar muchas matrices, igual os cansáis un poco, pero sí, se puede hacer a mano. Vale, vale. No, vale. Si no, si lo decís por lo incómodo que es acceder a MATLAB en la universidad, todo esto se puede hacer con el software Python, que si queréis, os puedo hacer algún día alguna tutoría de cómo trabajar con Python para las librerías de sistemas de control, que hace lo mismo que la de MATLAB. Es gratuito. Vale. Es que Nacho, una cosa, de cara al examen, bueno, yo no sé si al resto les pasa igual, pero a mí entrar al ordenador de la UJI me va, vamos, el ordenador en sí cuando va bien lentísimo y luego hay veces que cada 2x3 me cierra la sesión sin que yo lo cierre, me sale del escritorio remoto y el ordenador en sí va lentísimo, pero lentísimo. No sé si al resto les pasará lo mismo o es solo a mí. A mí me va lento Alguien ha hablado, pero ha habido mucho que no se ha entendido nada, perdón. No, yo decía que a mí me peta el programa y me va bastante lento, pero bueno, irme me da, pero... Ahora... Sí, a mí irme también, pero me va lento, pero a rabiar. O sea, que para hacer un problema, yo veo con la fluidez que lo puedes hacer tú ahí en el ordenador y eso, y a mí me va bastante más lento. Nacho, una pregunta.
Sí. ¿En el examen vamos a tener que estar conectados al Meet también? Vamos a ver, la idea, yo tenía la idea de hacerlo síncrono, sí, el examen, como si estuviéramos allí. Es de Vale, aquí vale. 2 lunes. Por lo que yo entiendo, de aquí 2 lunes ni de broma la UGI nos va a dejar pisar la UGI. No, Con lo no, lo decía por el hecho de que, claro, por ejemplo, muchas veces nos ha pasado en clase que conectas el Meet y te conectas al VPN y te peta todo, ¿sabes? Por eso, pero es para saberlo. Vaya, estos problemas técnicos yo los daba como por superados, que no los tendríamos, pero de todas maneras el Meet no es necesario que sea desde el propio ordenador, a no ser que en un momento dado yo os pida que me compartáis la pantalla para la vigilancia. El Meet lo podéis poner en el móvil y apoyáis el móvil encima del ordenador para que se os enfoque y se vea que estáis solos y sin hablar con nadie, que es de lo que va esto. Ya, Vale, vale. y que estáis solos en una habitación y no estáis haciéndolo entre 4, con eso sería suficiente. El Meet es para eso solos, por asegurar Vale. que cumplís con las reglas mínimas de ética, ¿no? De la universidad, vamos, para respuesta de exámenes. Y lo otro, pues podrías dar como un poco más de tiempo, ¿no? O algo, Nacho. O sea, quiero decir, yo para hacer los problemas en casa me da igual porque como no hay límite de tiempo, pues le clico y aunque tarde un poquillo más, pues me da igual. Pero, por ejemplo, el examen, que es que veo lo deprisa que lo haces tú y intuyo que habrá que ir bastante deprisa, pues es que no va para más el ordenador. No sé si será por la conexión con el escritorio remoto o por los ordenadores de allí en sí, pero va bastante lento. Sí, lo que has dicho es cierto. La idea del examen, claro, pero la presencialidad ayudaba a esa estrategia. La idea del examen es que como en realidad todo esto al final es sencillo y si habéis seguido las clases es fácil de entender y si habéis hecho los problemas previos ya habéis hecho el examen realmente, sí que es verdad que son bastantes problemas para que quien ha seguido la asignatura, vamos, normalmente lo contesta todo, a lo mejor uno no contesta y de ese todo pues saca un 10 en todo lo que contesta. El tema está más pensado así porque como no es tan difícil la asignatura, bueno, pues quien ha pasado de todo, bueno, pues como dejo las transparencias el día del examen, no ahora online, de siempre, bueno, pues quien ha pasado de todo tiene derecho a optar a ver si suena la flauta mirándose las transparencias el mismo día al mínimo de problemas para probar, pero no puede ir más allá. La verdad es que sí que es cierto eso, que está pensado el examen para un poquito de hacerse rápido, digamos, al menos los que han estudiado y lo tienen y lo tienen bastante Claro, pero una cosa es que vayas rápido porque puedes, quiero decir, yo es que aunque quisiera ir más rápido para resolverlo, hay veces que no puedo porque va así como poco fluido y eso, entonces pues, quiero decir, tampoco puedo ir más rápido, me lo sepa o no me lo sepa. ya. O podremos, no sé, si quieres, si es que no, tampoco yo como es nuevo esto, pues hacer una prueba para ver si es que solo me pasa a mí. Y si no, pues que me cambien el ordenador la dirección de allí, porque a lo mejor es por el orden, es que no tengo ni idea. Pero a mí me suele ir, cuando entro a hacer lo de esta asignatura, me suele ir bastante lento. Ya. Vale. Bueno, el día que hagáis el examen, como yo veré los que lo estáis haciendo, yo tendré ahí un listado de ordenadores que habrán quedado libres en ese momento. Entonces, ahora no lo vamos a cambiar porque yo no sé esta asignación, en Eh, otras asignaturas que lo puedan estar usando o si otro compañero... Sí, no, ahora da igual, porque yo aunque me cueste media hora más, para los entregables me da igual media hora más que menos. Es de cara al examen, básicamente. A ver, de cara al examen, siempre doy un margen muy generoso por si alguien está a mitad de un problema. Yo entiendo que, en fin, hay que hacer un mínimo de problemas para probar. Entonces, si alguien acaba el tiempo, es de los que ha pasado de todo, y justo está haciendo el examen, el problema número tal, que si ese no lo acaba, ni siquiera opta a sumar. Entonces, pues soy un poco generoso para que la gente acabe el problema al completo y tal. Eso lo podemos, claro, eso lo practicaremos el día del examen. También Vale, vale. aparte de Julio, si la suya queda más corta, si al final lo pasa a modo test, no lo sé, no lo he concretado con él. Yo sí que acordé con él que
Mi propuesta era mantener esto lo más intacto posible, porque como también están los del semestre pasado que ya lo han hecho y encima está la recuperación que iréis todos juntos, es un poco rollo cambiar el examen a mitad partida por lo de la repetición semestral que tenemos en la UGI, en el máster. Entonces, Claro, pero es que en tu parte es más fácil porque como es así más con ordenador y eso lo podemos hacer, pero lo de Julio que muchas cosas te pide, representa esto y lo tienes que hacer en papel, pues sí que veo más normal que él se haya planteado cambiarlo. En tu parte no veo diferencia entre hacerlo online a presencial, porque es con el ordenador. claro, Quizás esto que te digo de la velocidad por el tema del contenido es el mismo. sí, sí. A ver, seré generoso con el tiempo seguro. Y digo que además está el tema de que si Julio su parte la cambia de forma y entonces a lo mejor es más un examen, no lo sé, pero puede que pase, ¿no? Que sea un examen más de tipo test esta vez, así en plan rápido, sin daros mucho tiempo a pensar porque tenéis los apuntes delante y todo esto. Entonces a lo mejor su parte se acorta se acorta el tiempo que en general él usaba y ese tiempo lo gano yo. Y yo además luego no tengo por qué comer a la 1 en punto. Me puedo esperar un rato más hasta que acabéis quien se le haya pasado cualquier cosa con el ordenador y tal. Vale, correcto. Nacho. Solo te lo quería decir ahora, ¿sabes? Para que no llegue el día del examen y parezca que es en plan, no, que me falta tiempo ahí como una excusa, ¿sabes? Solo para que lo supieras y ya está. Vale, gracias. Nacho, Vale, los gracias, exámenes Nacho. no son con apuntes, ¿no? ¿Perdona? Los exámenes no son con apuntes, ¿no? El mío O- sí, el mío en el aula virtual siempre dejo disponibles todas las Ah, transparencias. ah, Mi vale, parte. no tenía O ni sea, idea. los Vale, vale. comandos de MATLAB no hay que memorizarlos ni nada de eso, se pueden copiar del PDF, ni las estructuras. Es que de hecho, vamos, que si habéis Vale, aprendido la vale. clase y ya habéis hecho los previos, no hay que estudiar para llegar al examen, yo creo, porque ya lo sabéis todo y lo que no os acordéis lo podéis mirar. Lo que hasta ahora no dejaba, era el boletín de problema, pero claro, yo ahora ya no tengo control de eso, porque, en fin, bueno. Porque si os lo habéis ya Nacho, descargado, yo no sé Y, si lo tenéis abierto o no. De ahí viene la vigilancia, que de vez en cuando os pediré a cada uno que me compartáis vuestro ordenador a ver qué estáis mirando. Que podéis mirarlo en una tablet y en el móvil, o sea que tampoco es perfecto, pero bueno. Ah, pero entonces el boletín de problemas no lo podemos ver. En un principio, no. Para ser rigurosos y, vamos, que haya igualdad con el primer semestre, yo dejo, porque lo propongo yo, los apuntes a la vista míos, pero ni los enunciados de otros exámenes, ni códigos que he podido ir colgando de ejercicios resueltos, ni el boletín de problemas, que hay un montón de problemas resueltos explicados paso a paso, pantallazo a pantallazo. Eso, Vale. pues en el examen no está permitido que lo miréis. Vale, De ahí vale. viene la vigilancia, pero bueno, si alguien lo mira no puedo hacer nada yo. y Nacho, una cosa, que yo estoy trabajando con el MATLAB que tengo yo. Para el día del examen tengo que conectarme al ordenador No, a de la ver, UCI. si habéis conseguido, no quiero saber cómo, versiones de MATLAB que tienen la toolbox de control, que es lo único que sí que es necesario, aparte de MATLAB básico, pues bien, no pasa nada, no pasa Vale. nada. Que me va mucho más rápido y la verdad es que yo no me conecto al de la UCI. O sea que En mi ordenador lo puede usar otra persona si lo ¿Y no necesita. puedes pasarlo, Javi? El MATLAB ese que has pillado, ¿no lo puedes Escucha, pasar? Ángel, Dime. yo no seguiría por ahí, que esto se está grabando. Eso ya os apañáis vosotros. Vale. Vale. Bien, entonces, Una cosa, Nacho, sí. que a mí, por ejemplo, cuando estoy en el escritorio remoto me funciona bien, rápido, todo lo que quieras, pero cuando llego X tiempo me echa de la sesión, me dices, has utilizado demasiado tiempo de sesión y me echa. Pero Ya. luego puedes volver a entrar. Sí, Ya, pero bueno, si estás en mitad de un problema y te dice fuera y... Pero entras en el mismo sitio donde te has quedado. O por lo menos a mí me pasa. Me echa y a los 1 minuto que tardas en volverte a conectar, vuelves a entrar. Sí, a mí también, te vuelve al mismo sitio. De todas maneras, eso es porque los informáticos no querían que esto se quedara ahí permanentemente conectado, etcétera, y por un poco de protección de su flujo de datos, de si esto había que hacerlo para más estudiantes. No sabían cuántas asignaturas se iban a subir al carro de la compartición del PC.
pusieron esa limitación de tiempo. Es decir, desde que conectáis, ellos arrancan un cronómetro y en cuanto pasa el tiempo, os tiran de la sesión y os obligan a volver a entrar para que nadie se deje la sesión colgada y bloquee a otros usuarios y cosas así. Yo puedo escribirles y decir que al menos para ese día que eso no ocurra, por lo que pueda pasar en la evolución del examen o lo que fuera. No sé qué tiempo es esa limitación, ¿eh? ¿Que son 2, 3 horas? No lo sé. Sí, más o menos es eso. No, o sea, no lo tengo controlado, pero sí que me he tirado, digamos, por la tarde haciendo problemas y tal, y al rato me dice, se te va a cerrar la sesión, guarda los datos si no quieres perderlos. Ya. Pues les comentaré al server de informática, haré un CAU para al menos ese día, porque a lo mejor no me dejan, por el tema que os comento. Pero para ese día, por lo menos, que sí que hasta las 2 de la tarde, por ejemplo, que no haya ninguna limitación de tiempo para nada. Para que durante ese tiempo no se os desconecte a que lo vayáis a usar, ¿vale? Perfecto. Bien. Nacho, Continuamos. Sí, más dudas. el día del examen, entonces, ¿podemos acceder a los archivos que hemos ido haciendo nosotros, por ejemplo, para el test o no? A ver, supuestamente todo eso es lo que está prohibido y es por lo que yo vigilaba en las aulas de informática. El día del examen Al mismo normalmente código yo de solo... las diapositivas. ¿Cómo? Aunque o sea, realmente es el mismo código de las diapositivas, ¿no? Claro, sí, la idea es que lo hagáis y tenéis las diapositivas, no que copiéis y sustituyáis 2 números, porque entonces hacen 4 segundos el examen. Vale. No iba de eso. ¿Y si hemos hecho como un resumen de notas a mano? No. O sea, pero es que esta vez no lo puedo controlar. Por eso os digo que si me decís que os deje más tiempo, puedo entender que es por lo del ordenador, pero encima tenéis todo tipo de apuntes, resúmenes que os hayáis hecho, que yo no tengo el control. Yo normalmente lo que hacía era que solo dejaba visible el tema 1, el tema 2, 2B, el 3 y el 4. Todo lo demás estaba oculto. Y les doy el enunciado y me escriben en papel, por escrito, explicado lo que han hecho. Claro, esta vez lo tengo que traducir eso en pantallazos y el texto que libremente creáis que hay que poner para explicar las cosas y responder los valores numéricos que pida, claro. Pero claro, aunque yo lo bloqueé, si ya os lo habéis descargado, ¿qué abrís en vuestro ordenador? No lo puedo saber, porque además esto solo permite compartir una pantalla a la vez. No podría, si no os diría a todos, compartidme vuestra pantalla todos, pero tendría que abrir 24 Meets con cada uno para comprobar que estáis mirando. Y aún así solo controlaría lo de la pantalla, lo que tengáis en papel no me entero. Entonces, bueno. No, está claro, pero también tendrás que confiar en ese sentido en que es lo que nos decía un profesor, que si queremos realmente quien quiera copiar va a poder hacerlo. Porque la universidad tampoco tiene herramientas como yo he visto, sí que hay otras universidades que han puesto cosas para evitar la copia, pero aquí en la UGI no hay nada. Pero tendréis también los profesores que en ese sentido que fiaros, digo yo. No os queda otra tampoco. Sí, pero por ejemplo, ese resumen que alguien se ha hecho, mira, creo, me parece una idea genial para el estudio, es lo que hay que hacer, pero es algo que el día del examen yo no hubiera dejado, pero no por nada, o contra nadie, sino porque el hecho de no dejarlo es lo que te anima a acabar estudiándotelo ya por fin para no olvidarlo ese día, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Yo el examen lo pondré igual que siempre, lo dejaré todo visual, pero yo entiendo que va a pasarlo por lo que tenga que pasar. La cuestión es que es esa. Si al final da igual lo que os anotéis o lo que miréis, los que habéis seguido todo, lo que habéis hecho los previos y os habéis interesado en por qué me ha salido mal y tal, el examen es que ya lo habéis hecho y va a ser repetir lo mismo, pero en un tiempo acotado y no muy largo. ¿Vale? Y ya está. Vale, perfecto, Nacho. Bueno. Nacho, Bien. bueno, Sí. perdón, es la última. Si quieres te la puedo hacer después. No, dime, no pasa nada. Dime. Es del entregable, o sea, de los problemas estos del 2B, que en ¿Sí? el tiempo, bueno, en la primera pregunta era el indicar el tiempo, o sea, la diferencia que había de una señal a otra en el 98%, en el tiempo cuando estaba al 98%. Tiempo de establecimiento al 98%. Tiempo de establecimiento al 98%. Claro, yo lo del 98 lo cogí de una manera subjetiva, ¿sabes? Entonces, claro, yo
cogí miré cuando la señal se estabilizaba, hice lo del 98, pim pam. Pero claro, el resultado es la única que difiere con el resultado, según el programa, es 26 y pico, yo había puesto 46. No, no, pues entonces eso no es por subjetividad. Eso sí que es un error. Porque la cuestión es que el tiempo de establecimiento es desde que se produce la señal que hace cambiar la evolución del sistema por lo que fuera. Entonces yo me imagino que en tu simulación, en el instante 20 segundos, pondrías un escalón de algo y el 98% se daría en el instante de tiempo 46, pero el tiempo transcurrido para medir el tiempo de establecimiento es desde el cambio, con lo cual es 46 menos 20, 26. Entonces sí que es un error. Vale, lo revisaré. Puede ser que haya sido eso. ¿Vale? Vale. Es una de las cosas que comenté que teníais que ir con ojo, que en la teoría siempre hablamos desde t igual a 0, pero luego en la práctica el tiempo no para de pasar y los escalones se dan en cualquier instante. Vosotros decidís en qué instante se da para que no se solapen los estudios, los análisis que hay Puede que hacer. ser que sea eso, sí, que haya puesto un step de 20 y vale. De 20 vale. no, que hayas puesto un step de unitario, me imagino, en el instante de tiempo t igual a 20. Ah, sí, perdón, eso. Yo me había entendido en mi cabeza, lo entendía. Vale. Entonces, probablemente, lo siento, pero creo que sí que será una rata lo que me estás contando. Porque Sí, si es así, sí que puede ser. Si es por ese lo que motivo, sí. la autoevaluación permite es que, pues si es 26 de forma exacta, porque yo lo tengo automatizado y es exacto, bueno, pues si has puesto 24 o 28, pues lo acepta. Ya, eso sí. Vale. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Bien. Bueno, introducimos el tema 4, si os parece bien. Queda poco tiempo ya, pero bueno, las dudas también eran muy importantes para resolver. Pero, bueno, lo arranco, ¿vale? Ya que nos queda tiempo, arranco el tema 4. Recordad que hasta este domingo tenéis para responder el cuestionario del tema 3. Y en teoría este viernes, pero bueno, a lo mejor lo puedo activar ya. Con lo que vamos a ver, a lo mejor algo podéis hacer. Tenéis hasta el otro domingo el cuestionario de este tema, que es el último, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver el tema 4, que es el control por realimentación del estado. Bueno, la idea es que hasta ahora en el mundo multivariable teníamos que poner varios PIDs, que si emparejarlos, que si desacoplarlos. Cuando hay muchas variables de entrada y salida, la cosa se empieza a liar. Entonces, esa técnica de los PIDs puede dejar de ser válida. Entonces, el objetivo de este tema es diseñar controladores para sistemas modelados en espacio de estado. Es decir, si yo tengo un sistema multivariable del cual, en vez de una matriz de transferencia, tengo un sistema en formato ABCD, que siempre es inmediato obtenerlo, es decir, eso no es ninguna pega, con esa nomenclatura ABCD yo puedo plantearme el diseño directo del control multivariable. Vale, nos centraremos en controladores con ley de control fija. Ley de control fija es lo que ya hace el PID, es decir, es un cálculo matemático que tiene parámetros, multiplicaciones y sumas. Por ejemplo, U igual a KP por el error más KI por la integral del error. El error y la integral del error son señales, KP y KI son parámetros que siempre valen lo mismo y solo tienes que hacer multiplicaciones y suma para obtener la acción de control. Como mucho ponemos una saturación por ahí y tal. Pero digamos que el cálculo es explícito. ¿Vale? No es la acción de control tal que consigue tal cosa. No. Es un cálculo matemático. U igual a KP por E más no sé qué. ¿Vale? Bueno, pues aquí seguimos con esa misma regla. Lo que se conoce como ley de control fija. ¿Qué técnicas vamos a ver de control para hacer esto? Pues tenemos la realimentación del estado, que es lo primero que vamos a ver. Luego veremos cómo hacer crecer esto para que además se añada un término integral al controlador para anular el error de posición. Es decir, esto será el control P, digamos. Esto será el control PI, digamos, en multivariable. Luego veremos que tanto esta técnica como esta hablan de medir el estado, que ya hemos dicho que eso es algo ahí que no está muy claro lo que es el estado. Entonces veremos cómo observar el estado. Y entonces aplicaremos técnicas que lo que realimentan no es el estado, sino el estado observado. Eso va a implicar que aprendamos a diseñar una cosa que se conoce como observadores.
que son los sistemas encargados de estimar el estado a partir de los sensores. Al final, al integrar todo eso, llegaremos a la realimentación de la salida, ¿vale? Que eso, al fin y al cabo, son los iconitos que tenéis aquí. Realimentación del estado, control con término integral, luego lo veremos. Realimentación del estado observado, pues aquí hablo de observadores. Y finalmente aquí hablo de realimentación, no, esto de aquí es realimentación del estado observado, que tiene un gorrito, no sé si lo veis bien. Y luego realimentación de la salida, que es empaquetarlo todo, ¿vale? Bueno, esto simplemente son técnicas de cálculo. Luego, en cuanto a técnicas de diseño, cómo calcular ese control, cómo calcular esas Ks que veis por ahí, tenemos varias formas. La asignación de polos, el control óptimo o el control robusto, como ya vimos en el otro tema. Bien, los objetivos de control que se tienen que cumplir, como siempre, es ser rápido frente a las referencias y perturbaciones, ser robusto frente al ruido de medida y los cambios en el proceso y los errores de modelado. Pues normalmente el modelo es pues, lo que buenamente habéis podido sacar, pero no es el mejor del mundo. Y luego, finalmente, otro de los objetivos puede ser también el desacoplamiento entre lazos, pero que supuestamente ya lo tiene automatizado. Bien, el control centralizado por realimentación del estado lo vamos a hacer con las siguientes consideraciones. Diremos que M es el número de acciones de control que tenemos disponibles, P es el número de sensores, de salidas. Diremos que tenemos un módulo lineal en espacio de estados en el cual normalmente la D es 0, que en forma de diagrama de bloques, lo de ABCD lo podemos representar de esta forma, ¿vale? Bueno, y finalmente todo este chorizo lo podemos empaquetar como que de U a Y yo tengo unas matrices ABCD, normalmente la D es 0, y que supongo que por ahí en medio está el estado y ahí está la salida Y. ¿Vale? Bien. El objetivo es llegar al control centralizado por realimentación del estado, en el cual lo que hacemos es diseñar un controlador que estabiliza el proceso definido por ABC. Esto estaría definido por A, B y C. ¿Vale? De manera que se siga a todas las referencias manipulando la entrada U, usando para ello las mediciones del estado. Bueno, esto implicaría medir los estados, que luego veremos que es un problema. Así que también planteamos otra técnica, que es el control centralizado por realimentación de salidas. El controlador lo que va a recibir son las salidas y calculará todas las acciones de control, como el PID con desacoplamiento que vimos. Pero luego veremos que la idea parte de esto, de la realimentación del estado, con lo cual cuando pasemos a la realimentación de la salida, esto va a tener dos partes. Observar el estado, porque realmente no es medible, y luego la realimentación del estado. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si al menos en lo que queda de clase empezamos a ver de qué va esto del control por realimentación del estado. Idea principal, diseñar un controlador que estabilice un proceso, que lo tenemos aquí, del cual la información que tenemos, en lugar de la matriz de transferencia, son las matrices A, B y C, del cual suponemos que medimos el estado y lo que queremos es diseñar un controlador que estabilice ese proceso a partir de las mediciones del estado y siga las referencias manipulando para ello la acción de control. Esto veo que es una frase que por algún motivo se me ha borrado un trozo. Sergio, a partir de las mediciones del estado, ¿vale? Esto aquí. Bueno, el controlador vamos a hacer que tenga esta pinta. U igual a K sub R por la referencia menos K por X. Os recuerdo un momento, está bien siempre hacer un paralelismo con lo que era el control PI, para que veamos dónde estamos. En el control PI lo que teníamos era que U era igual a K sub P por el error, por R menos I, ¿vale? Bueno, pero a veces también usamos una técnica, en esta asignatura no, porque la hemos descartado y hemos puesto siempre un 1, pero había una técnica que se conocía como ponderación de la referencia, que era KP por B por R menos I, ¿vale? Bueno, esto realmente lo podríamos haber escrito como Kp por B por R menos Kp por I, ¿vale? Bueno, pues esta Kp por B es el equivalente a lo que tenemos ahí ahora de K sub R y esta Kp por I que teníamos aquí es el equivalente, incluso la I, digamos, al K por X que estamos trabajando ahora. ¿Vale? X viene a ser como las mediciones de los sensores, pero no lo son. Es como si tuvieran muchos más sensores para medir muchas más cosas. Y entonces esto de aquí, en vez de ser escalar, todo esto de la Kp, la B, tal, todo esto ahora son matrices. ¿Vale?
Bueno, entonces, si las mediciones del estado estuvieran disponibles, podríamos fijar esta ley de control fija. U igual a un sumatorio de todas las Ks que multiplican la referencia por todas las referencias y otro sumatorio de todas las Ks que multiplican a todos los estados. Esto sí que es un escalar, un escalar, un escalar, un escalar, escalar, escalar. Bueno, todo eso expresado matricialmente sería así. El vector de ganancias que multiplican a las diferentes referencias. Fijaos que hay P referencias porque se suponía que teníamos P mediciones, P salidas, P señales que queremos controlar. Menos K, que tiene este tamaño, N por todos los estados. De forma compacta, esto lo escribimos así. Vector KR por R menos vector K por X. Y lo tenemos que interpretar como que esta K tiene esta pinta que... digamos que esto aquí había dicho que eran escalares y la acción de control fuera monovariable, pero realmente pueden haber varias referencias, con lo cual esto ya podrían ser pequeñas matrices. Es decir, eso realmente podría llegar a tener esta expresión para que nos aclaremos. Esto podría ser una matriz con un numerito aquí y un numerito aquí que me dice cómo cambio las acciones de control, que podrían ser dos, ¿vale? Una acción de control aquí, otra aquí, U sub 1, U sub 2, ¿vale? Y aquí estaría la referencia R sub 1. ¿Vale? Y así con todo. Esta acá de aquí lo mismo. Esta acá de aquí podrían ser dos elementos para decir cómo cambio las dos acciones de control a partir de mi estado X sub 1, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es decir, esta matriz de aquí no es que sea una fila. Realmente es una matriz que puede llegar a tener... Esa matriz tiene esta pinta. Digamos, tiene esta pinta. Devuelve las acciones de control por aquí, el número de filas, a partir de las referencias de todas las salidas, que es lo que tenemos aquí, que eso serían las columnas. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con esto. Esto es una matriz. Una matriz es acá que tiene esta pinta, a lo mejor. Imaginaos que hay dos acciones de control y tres estados, tendríamos esa pinta en la matriz K. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el control por realimentación del estado consistiría en aplicar esa acción de control y lo que hacemos ahora es que en el modelo de partida, acordaos que era X punto, lo tengo por aquí, X punto igual a por X más B por U, ahora donde pone U, A por X más B por U, donde pone U pongo esa propuesta de control que hemos quedado que es K por R menos K por X. Saco factor común la X y me queda A menos BK por X, ¿vale? Bueno, entonces... el diseño de un controlador consiste en fijarse en que la dinámica del sistema en bucle cerrado ya no viene dada por A, sino que viene dada por A menos BK. ¿Vale? Y el objetivo es obtener K para conseguir velocidad y robustez. Hay varias opciones. Una, asignación de polos y la otra es optimización. Y finalmente habría que obtener la matriz KR para conseguir que la salida siga la referencia, simular el contrado y volver al paso 1. Bueno, una vez vista esta transferencia, para no perdernos el hilo conductor de hacia dónde va esto, está bien que hagamos una comparativa con lo que ya conocemos. Bueno, lo que conocemos hasta ahora es que en un sistema que venía definido por una función de transferencia G, ¿vale? Cuando yo le pongo un bucle cerrado, si yo le pongo ahí delante un bucle cerrado, es decir, le pongo aquí un controlador C y cierro el lazo aquí, lo que decíamos es que la dinámica, en lugar de ser G en bucle abierto era G, en vez de ser G pasa a ser, ¿os acordáis? C por G partido 1 más C por G. ¿Vale? Y decíamos que en bucle abierto la dinámica venía dada por los polos de G. O lo que es lo mismo, por el denominador de G igualado a 0. ¿De acuerdo? Cuando estamos en bucle cerrado, decíamos que la dinámica, en lugar de estudiar solo G, estudia 1 más C por G. Bueno, pues esa idea es la que ha pasado aquí. En bucle abierto teníamos que la dinámica venía dada por A, que sería el equivalente a esta idea, y en bucle cerrado tenemos que viene dada por A menos BK, que tiene que ver con esta idea de aquí. ¿Vale? Bueno, esto ya lo habíamos visto antes. ¿Os acordáis cuando hemos obtenido en el tema 3... En el tema 3, cuando hemos hablado del tema de subsistemas, hemos dicho en bucle cerrado,
cuando estamos en la representación interna, la dinámica, en lugar de ser divisiones y sumas, es simplemente esta resta de aquí. ¿Vale? Esta resta es equivalente a la que estamos viendo ahora en el tema 4 en esto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado clara la idea? No sé dónde el dibujo este ahora lo he perdido, pero ¿ha quedado clara la idea esta? Sí. ¿Vale? Y su equivalencia con lo que ya conocíamos. Bien. Pues bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es estudiar todo este tema de la asignación de polos. Bueno, en bucle cerrado la función de transferencia ahora tiene toda esta pinta, el denominador ahora es este, entonces con esta ecuación característica resulta que son los valores propios no de A sino de A menos BK los que fijan la dinámica del bucle cerrado. La ganancia estática vendrá dada por esto con S igual a 0 y entonces el problema es el siguiente. Si A y B es controlable, podemos decidir arbitrariamente los valores propios de la matriz A menos BK. ¿Vale? Es decir, hay solución a la siguiente ecuación. Decido los n valores propios deseados, digo, yo esta matriz quiero que tenga estos valores propios, los que fueran, ¿no? Y luego obtienes K de esta ecuación. Calculas este determinante y esto lo igualas a un polinomio que hubiera tenido como raíces precisamente los valores propios, es decir, productos del tipo S menos algo, S menos algo, S menos algo, ¿de acuerdo? Bueno, hacer este determinante, igualarlo a esto, sale una ecuación polinómica mogollónica de S elevado a 7 más 4 por S elevado a 6, ¿vale? Lo que fuera en este lado, y aquí te sale lo mismo, pero con elementos de K, y habría que resolver esa K. Bueno, eso es una ecuación choricera a más no poder, pero hay comandos de MATLAB que lo resuelven, porque al final, aunque sea choricera, es sistemática la resolución. ¿Vale? Que luego veremos. Lo importante es ver dónde ponemos esos valores propios deseados. Bueno, pues para decidir dónde poner esos valores propios deseados hay que entender qué es lo que interesa en bucle cerrado. Resulta que en bucle cerrado nos interesa que los polos sean lo más rápido posibles. ¿Cuánto de rápidos? Bueno, pues por lo menos así de rápidos. Recordad que aquí estaban los polos inestables, aquí la inestabilidad crítica, integradores y osciladores, aquí polos lentos que cada vez eran más rápidos y a partir de esta zona los polos son cada vez más rápidos. Concretamente aquí tenían cierta parte real que eso fija cierto tiempo de establecimiento. Con lo cual queremos, para ir suficientemente rápido, que los polos estén a la izquierda de este valor. Por otra parte, si los polos fueran muy rápidos, eso va a provocar oscilaciones muy rápidas, aunque de pequeña amplitud, que al final tienen que ver con la amplificación del ruido de medida. Con lo cual, los polos tienen que ser más rápidos que esto, pero no tan rápidos como esto. Con lo cual los pondremos en esta zona. Y finalmente, la robustez dijimos que estaba relacionada con hacer que los polos oscilen o no. Con lo cual, haremos que los polos tengan una parte compleja acotada, normalmente de forma angular, porque esto es lo que marca las oscilaciones. Finalmente nos queda esta sección. ¿Vale? Concretamente, el polo más rápido que hay sería uno que ubicáramos en menos infinito, aquí, en menos 10 a la 9. Y el polo más lento posible, que nos llevaría al consumo energético del actuador más pequeño posible, sería un polo que estaría por aquí al lado del origen. Menos 0,0000 algo, ¿vale? Que eso es lo que serían los ejemplos extremos, didácticos pero no prácticos, del controlador de tiempo mínimo, el que corrige todo a toda velocidad, y el controlador de mínima energía, el que corrige las cosas gastando el mínimo de energía posible. ¿De acuerdo? Bueno, es la hora, hay que dejarlo aquí. ¿Ha quedado claro hasta aquí lo que hemos visto?